Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Álvarez, soy profesor de educación física. Hoy quiero traer un tema para mí muy importante, que es el consumo de la fructosa. La fructosa, como hoy sabemos, hay grandes cantidades de estudios donde se sabe y se ha demostrado que el consumo de fructosa conlleva al organismo a diferentes patologías como enfermedades metabólicas, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, Alzheimer, aterosclerosis, problemas de corazón, ovario poliquístico, ¿sí? Es grandes las cantidades que se pueden enumerar de enfermedades que causa el gran consumo de fructosa. ¿Y por qué hablo justo de la fructosa? Porque la fructosa, las compañías alimenticias lo han modificado para endulzar todos los alimentos porque tiene un muy bajo valor para producción, es muchísimo más barato que el azúcar y entonces se utiliza para endulzar. Y veremos después, a continuación, cómo es el proceso del metabolismo de la fructosa y por qué termina siendo tan perjudicial tanto para el organismo como para la estética, porque es el principal carbohidrato que causa la acumulación tanto de grasa visceral, que es la más perjudicial, como la grasa en los rollitos, diríamos. Así que bueno, no los quiero cansar más, así que ahora voy a hacer una pequeña explicación sobre los carbohidratos para entrar en tema a todo lo demás. Bien, para entender cómo se metabolizan los carbohidratos, debemos entender cómo es el mundo de los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono se dividen según su composición química. Entendamos que tenemos los polisacáridos, los disacáridos y los monosacáridos. En los polisacáridos tenemos las verduras y carnes, ¿sí? Que las verduras son los almidones, esa es la reserva de glucosa, y en las carnes, en el músculo, glucógeno. ¿Sí? Cuando yo como un churrasco, todo ese glucógeno que está dentro de esa carne lo consumo y lo degrado. Después, los disacáridos, tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Que esto se divide en dos. Entonces, la maltosa tiene glucosa, ¿sí? Son dos moléculas de glucosa, forman maltosa. En la lactosa es glucosa y galactosa. Por eso, cuando ya somos grandes, perdemos una enzima que se llama lactasa, que la lactasa rompe el enlace de la glucosa y la lactosa. ¿Sí?
Por eso las leches de lactosada lo que hacen, ya vienen rotos estos dos enlaces. ¿Para qué? Para que el organismo, si yo carezco de la lactasa, no tenga que romper, el organismo no lo va a poder romper y entonces tengo con esas inflamaciones intestinales cuando después del consumo de la leche. Entonces ya las leches de lactosada ya vienen roto el enlace de la glucosa y la lactosa. Y me evita toda esa gran inflamación intestinal. Y la sacarosa es la unión de glucosa y fructosa. ¿Y dónde encontramos la sacarosa? La sacarosa la encontramos en el azúcar de mesa, azúcar de mesa es una sacarosa, la miel también es una sacarosa, y por último los monosacáridos van a ser, ¿sí?, la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Y la fructosa dónde la vamos a encontrar? La fructosa la vamos a encontrar en las frutas. Ahora, el problema de la fructosa, ¿dónde viene? Primordialmente, en sus concentraciones. La industria alimenticia sabe que el azúcar más endulzante es la fructosa, ¿sí? Entonces, a través de un proceso químico donde le extraen el azúcar, extraen la fructosa del maíz, han formado, todos lo conocen, J-MAF. El J-MAF es jarabe maíz de alta fructosa. ¿Qué me quiere decir esto? Que este jarabe tiene aproximadamente entre el 70 y el 90% de su composición es fructosa. El azúcar tiene más o menos un 50% de cada uno. La miel, más o menos entre el 40 y el 50% de cada uno, según, ¿no? Las frutas están más o menos entre el 20 y el 40% de fructosa, de su concentración. Pero el gran problema es el jarabe de maíz de alta fructosa. Endulzar con jarabe de maíz es 40% más barato que endulzar con azúcar. Entonces, toda la industria alimenticia produce jarabe de maíz de alta fructosa para endulzar porque es mucho más barato, pero también para el organismo es muchísimo, pero muchísimo más dañino. Ahora a continuación voy a explicar el proceso de la metabolización de la fructosa. Bien, entonces, para saber cómo es el metabolismo de la fructosa, vamos a hablar un poco del metabolismo general de los carbohidratos, de cómo terminan produciendo energía a través del ciclo de Krebs, todo a través de la glucólisis. Entonces, entendemos que una molécula de glucosa, para entregar ATP, va a producir la glucólisis. Es igual a ATP. Bien. Tiene dos puntos importantes la glucólisis. Piruvato
y acetil-CoA. ¿Sí? Estos dos son sustratos que según mi estado de entrenamiento, sea aeróbico o anaeróbico, va a ser uno o va a ser el otro. Entonces acá vamos a poner anaeróbico y si mi entrenamiento es aeróbico, aeróbico. ¿Está bien? Ahora, la glucólisis tiene un punto determinante donde acelera el proceso de glucólisis o la detiene, que se da justo acá arriba. ¿Está bien? Que es que divide los 6 carbonos que tiene la glucosa en 3. En 3 carbonos. Entonces, cuando se produzca la glucólisis, va a entregar 2 piruvatos y 2 acetil-CoA, ¿sí? Porque se divide. La molécula se divide en 3 carbonos. ¿Y dónde se da? Justo acá. Donde actúa la enzima fosfofructoquinasa. Bien. ¿Por qué marco esta parte? Porque es importante en cómo va a entrar la fructosa para entregar energía dentro de la glucólisis. Entonces, yo tengo la fructosa. Y el camino que va a seguir la fructosa para hacer la glucólisis va a ser este. Va a venir y va a entrar acá, en esta parte, donde luego va a entregar piruvato y acetil-CoA. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el gran problema de la fructosa? Que dentro de ese ciclo donde va rompiendo la fructosa también son 6 carbonos. En este punto, antes de entrar al ciclo de la glucólisis, también se divide en 3 carbonos y 3 carbonos. Ahora, la composición química de estos 3 carbonos, ¿qué es lo que hacen? Que sean más fáciles de convertirse en triglicéridos y en glicerol y en colesterol. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora me hago un poco sacando esto de lado, teniendo en cuenta esta situación. El organismo, hígado, músculo. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo una ingesta muy grande de carbohidratos? Recuerden que los reservorios de carbohidratos dentro del organismo son el hígado y los músculos. Cuando yo tengo grandes concentraciones de carbohidratos, tanto en el hígado como en el músculo, en forma de glucógeno, yo tengo totalmente repleto mis almacenes. ¿Por qué? Porque soy una persona sedentaria, donde no hago actividad física. Si no hago actividad física, tengo poca masa muscular, entonces tengo pocos reservorios para estos carbohidratos. ¿Qué es lo que sucede? El hígado, si yo le doy le doy ingesta de carbohidratos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir la glucólisis, pero como tiene todas sus reservas completas, cuando llega a la forma de acetil-CoA, lo que va a hacer en esta instancia va a ser transformarse, en vez de entrar al ciclo de Krebs y producir ATP, ¿sí?
no, el acetil-CoA no va a entrar al ciclo Krebs, sino que va a salir del ciclo de Krebs, directamente no va a entrar, y va a transformarse en ácidos grasos. Y luego, los ácidos grasos se van a transformar en triglicéridos. ¿Y por qué no entra el ciclo de Krebs y produce más ATP? Porque el organismo no necesita energía en ese momento. ¿Sí? Porque en las personas sedentarias lo que sobra es energía en su organismo. ¿Por qué? Porque hay un déficit de gasto de energía. Entonces no tiene la necesidad de producir energía, no tiene que consumirla, y el organismo, como vos le seguís ingresando carbohidratos, entonces los debe transformar en ácidos grasos, porque el organismo no desecha nada, sino que lo transforma para una posterior utilización. Entonces eso es lo que sucede en las personas que son sedentarias. Ahora, ¿qué sucede también en las personas que entrenan? No necesariamente la producción de ATP se va, o en este caso, las personas que van al gimnasio se van en esta situación, en un estado anaeróbico, y las personas que salen a correr o hacen entrenamientos funcionales donde son más bien aeróbicos, van a entrar en este ciclo y en estos dos. Ahora, ese es el único momento donde va a utilizar sus reservas de glucógeno, ¿para qué? Para producir ATP. ¿Está bien? Para producir ATP. Entonces sí va a producir la glucólisis. Y no va a producir ácidos grasos. ¿Está bien? Ni triglicéridos. ¿Por qué? Porque los está utilizando a la glucólisis para producir ATP. ¿Está bien? Y en el estado anaeróbico. ATP en estado anaeróbico. Bien. Estas serían las dos condiciones donde las personas que entrenan estarían convirtiendo la glucosa en ATP. Ahora, también, si vos no tenés grandes, o sea, entrenás en el gimnasio o salís a correr, pero tu demanda energética no es tan grande, vos vas a consumir muy poca cantidad de carbohidratos de tus músculos o de tu hígado, y después con las ingestas que tengas durante el día, y encima si entrenás separado de lunes, miércoles y viernes, vos rápidamente vas a llenar tus reservas de glucógeno, tanto hepático como muscular. Entonces todo lo que venga después, a posterior, vos vas a ya tener llenos tus reservas, y lo que vas a hacer es producir ácidos grasos y triglicéridos. Mucho se da también en las personas que entrenan en clases aeróbicas, donde no ven que su estado físico vaya bajando. Si su prioridad es bajar de peso, no bajan de peso, siempre se mantienen igual. Y se pregunta, pero si yo hago actividad física lunes, miércoles y viernes, bueno, pero la actividad física que vos haces no consume tantos ATP y no consume tanta glucosa que está guardada en tus músculos, y tu ingesta diaria es mucho más grande de lo que vos consumís, y entonces se te llenan rápido las reservas, y cuando una vez tenemos totalmente reservado todo esto, bueno, seguís produciendo triglicéridos a través de la glucólisis y a través de la ingesta de glucosa. Ahora, la fructosa es un carbohidrato que no cumple esta regla. ¿Por qué? Porque al no pasar por este lado de la fosfofructoquinasa, que es un regulador de la actividad glucolítica, lo que sucede es que siempre la fructosa va a estar generando piruvato y acetil-CoA, ¿sí? Y grandes concentraciones de acetil-CoA dentro del organismo inevitablemente las va a terminar transformando en ácidos grasos y en triglicéridos, ¿sí? Ese es el gran problema de la fructosa,
que genera grandes cantidades de acetil-CoA. Y indefectiblemente el hígado, que es donde se produce todo ese metabolismo, los va a transformar en ácidos grasos y en triglicéridos. Y en colesterol. Entonces, siempre tengan en cuenta que va a depender de nuestro entrenamiento. Si nosotros somos una persona que entrenamos de lunes a sábado, ¿sí? Nuestras ingestas de fructosa y glucosa siempre, o estamos casi seguros, de que se van a ir a transformar en ATP. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que entreno mucho durante la semana. Entonces siempre estoy vaciando mis reservas de glucógeno y de glucosa. Ahora, si soy una persona que esporádicamente entreno lunes, miércoles y viernes, voy al gimnasio un rato o voy a tomar una clasecita, y donde yo no tengo una demanda muy grande energética, bueno, en ese momento sí voy a gastar ATP. Pero después, en mi momento de descanso y en el momento que yo no voy al gimnasio, mis reservas se van a volver a acumular y tanto la glucosa como la fructosa me van a generar grandes cantidades de acetil-CoA por el consumo y por ende se van a transformar en ácidos grasos y en triglicéridos. Bueno, quería explicar esto porque es una gran confusión que tienen todas las personas, porque siempre salen a decir que hay que comer grandes cantidades de carbohidratos, que los carbohidratos deben ser entre el 60 y el 70% de nuestro porcentaje de consumo diario. No, acá yo les estoy haciendo un resumen de que tanto la fructosa, que la fructosa es el carbohidrato, vamos a decir, más dañino, donde nos produce más perjuicios tanto a la estética como a la salud corporal, por este motivo, porque tiene otro camino totalmente diferente al de la glucosa, ¿sí? Donde en el consumo siempre me está generando piruvato y acetil-CoA, grandes cantidades. No tiene ese limitador que es la fosfofructoquinasa para tratar de inhibir el piruvato y el acetil-CoA. Bueno, espero que les haya servido este resumen y tengan un poquito más de conocimiento a la hora de consumir tanto fructosa como glucosa. Bueno, les agradezco y gracias y nos veremos en otro video. Hasta luego.